Hola hermanos, el día de hoy, 18 de mayo del 2026, es el último lunes de esta Pascua. Sí, sí, es el último lunes de la Pascua. Si lo piensan, pues se nos acabó. Es el lunes de la séptima semana del tiempo de la Pascua. El próximo lunes lo que vamos a tener es la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia, ¿no? Porque es una celebración que el Papa Francisco ha querido instituir, bella, sin duda, bella, 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 y con la cual todavía quedarán las repercusiones de la Pascua, ¿no? Porque vendrá Santísima Trinidad, el Corpus Domini y el Sagrado Corazón de Jesús. Pero ya estamos al final, en la recta final. Hoy les voy a hablar del Papa San Juan I. Fíjense ustedes, es el primero de los papas que se llama Juan. Ha habido 23 papas con el nombre Juan. Algunos son santos, como él. En el caso de él es papa y mártir. Y solo que ustedes dirán, padre, pero qué raro que sea mártir por la época, porque estamos hablando de que él llega a ser papa en el 523. Se supone que es de origen, la mayoría de la gente dice que es de Siena, o es en la región de la Toscana, pues en el centro de Italia. Realmente no se sabe mucho del pontificado de él. Sabemos que trabajó en la reconstrucción de algunas de las basílicas, sobre todo en la Vía Ostiense. Es decir, en la Vía Ostiense ya sería entonces, por ejemplo, San Pablo Extramuros, ¿no? Pero bueno, gracias a que el emperador en aquel entonces, el emperador Justino I, pues le tenían gran favor, ¿no? Y tal. Y de hecho, fíjense, su vinculación con la Iglesia Oriental, todavía no estamos separados, ¿no? Había habido un momento de separación con el Papa anterior que se llamaba Hormisda. Este Papa tuvo que luchar contra una herejía monofisita, porque todavía el monofisismo está en boga en ese momento, monofisis, una sola naturaleza, en Cristo solo hay una naturaleza, que esa herejía se puso cosa seria en el 484 con el famoso Enoticón. Fue un instrumento ahí para tratar de bajarle un poquito a la exigencia de la doctrina de la Iglesia con respecto al tema del monofisismo. Esto viene ahí, es una cosa del emperador, en ese momento era Zenón, y el patriarca de Constantinopla se llamaba Acatías, y este Acatías es el del problema, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es un relajo, ¿no? Entonces tuvo el Papa que enfrentarse a estas visiones, ¿no? Semiarrianas y a estas visiones más monofisitas. Pero el gran problema, la gran dificultad que va a tener él es con el tema político, porque en ese momento los godos, que están dominando toda la parte del norte de Italia y presionan sobre Roma, sobre todo, en aquel momento el rey de los godos es Teodorico, y Teodorico es arriano. Entonces ahí ya tenemos un problema serio, ¿no? Porque resulta ser que el emperador, sobre todo a partir de lo que se llamaba el exarca en Rávena, había hecho un decreto en el que para defender a la doctrina católica frente a los arrianos, hacía condenar a los arrianos, ¿no? Y entonces les quitaba los bienes y todo. Bueno, entonces ya se imaginarán, Teodorico pues no iba a estar muy de acuerdo con el asunto, porque él pensaba que estaban maltratando pues a sus compañeros de creencia, yo no sé cómo llamarle a este asunto. Y entonces fíjense, resulta que él organiza que el Papa vaya a Constantinopla para negociar que se lleve a cabo llamémosle un acuerdo. Y en el fondo lo que se andaba buscando era iniciar las negociaciones. Se supone que el Papa Juan era bastante mayor en el momento, y bueno, pero él va. Y al llegar lo reciben muy bien, es recibido con todos los honores. De hecho es él el que preside tanto las celebraciones de la Navidad y de la Pascua. Y sí, gracias a Dios consiguió que algunas llamémosle algunas prebendas, incluso para los arrianos, pero no eran las que Teodorico quería. Y entonces cuando regresa a Roma, Teodorico lo metió en una prisión y ahí va a morir en el año 526. Por eso les digo que se le considera mártir de la fe, porque por defender la doctrina, pues terminará él siendo encarcelado y va a morir en esa cárcel, ¿no? Entonces ya les digo, una figura interesante en el sentido que arrancan los papas con el nombre Juan, y que además es importante porque mantuvo la fe y trató de buscar un camino de conciliación, pero a veces
Es difícil, ¿no? Cuando la gente no quiere entender y quiere imponer su criterio, siempre tendremos ese problema. Vamos a las lecturas del día de hoy. Estamos siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este caso es el capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debía creer que aquel que vendría después de él, esto es, que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ni siquiera hemos oído hablar del tal Espíritu Santo usted. Imagínense usted. ¿Qué bautismo? Pues sí, porque si hubieran recibido el bautismo cristiano, hubieran sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí entonces, ¿qué bautismo han recibido? Y de ahí viene el detalle, ¿no? Pablo es claro, oigan, eso no, como el mismo Juan decía, que detrás de él venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y bueno, el bautismo de Juan es de arrepentimiento, es un signo, pero no es un sacramento. Y entonces, fíjense, la acción sacramental, y en el caso del bautismo, transforma a la persona. O sea, no es un echar agüita ahí para... No, es realmente un cambio en la realidad de la persona. Por eso la importancia de esto, ¿no? La clave está detrás de todo esto. Entonces, Pablo bellamente nos está presentando un proyecto completamente distinto, ¿no? Que han escuchado. Y por eso se queda 3 meses debatiendo, tratando de convencerlos. Qué difícil, pero Pablo es perseverante, es interesante porque persevera 3 meses, 3 meses. Y ahí, en ese lugar que era tanta devoción a Artemisa, ya, pues bueno, él mantiene la doctrina como debe ser. Sí, el Espíritu Santo sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Si lo piensan. O sea, para muchas personas el Espíritu Santo casi es como una paloma encerrada en una jaula que podemos controlar. Es muy doloroso, por ejemplo, lo que está pasando a nivel de la iglesia con la Sociedad Sacerdotal San Pío X, ¿no? Miren, realmente los papas han sido increíblemente pacientes con ellos, increíblemente pacientes, desde el mismo Monseñor Lefebvre, ¿no? Es decir, se ha tratado por todos los medios, todo el esfuerzo de San Juan Pablo II, el esfuerzo de Benedicto XVI, mucho, y el Papa Francisco también. Pero ya al nivel al que están llegando, si pretenden ordenar obispos, miren, ese fenómeno siempre ha pasado en la historia de la iglesia, ¿no? Que los grupos disidentes, los grupos que tienden a hacer un poco fuerzas centrífugas, un poco disparaditos, siempre terminan queriendo tener sus propios sacerdotes, sus propios obispos, y esto hay que tenerle mucho cuidado. La iglesia no es eso, no es que un sacerdote dedicado solo a esta manera de celebrar la misa, solo dedicado a esta doctrina, no. Los sacerdotes no debemos tener. Una cosa es un carisma, pero el carisma dentro de la vida de la iglesia, pero no por encima de. Entonces, por eso les digo, hay algunos que siguen desconociendo la acción del Espíritu y siguen desconociendo que esa acción del Espíritu construye la iglesia, no la destruye, no la separa. Por eso el Espíritu Santo, repito, sigue siendo el gran desconocido. Cuando se actúa de esa manera cismática, pues evidentemente se cae en esta barbaridad. Yo pido mucho y oremos mucho porque recapaciten, oigan, es que es increíble, porque es doloroso, ¿me entienden? Yo quisiera creer, y perdón, lo digo con toda la franqueza, que no hay mala voluntad, pero el problema está en que cada vez que pasan los años, se hace tanto por ellos, en favor de ellos, y como que la cosa no cuaja para nada, ¿no? Bueno, vamos al Evangelio, terminando ya prácticamente de leer el capítulo 16 de Juan, ya está poniendo los puntos sobre las sillas del Señor, y ahora sí va a ser duro, ¿no? Capítulo 16, pues versículos del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí, nos estás hablando claro, y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno,
Es que en verdad creen. Esta pregunta del Señor Jesús es fuerte, ¿no? En verdad, realmente ustedes en serio se creen que creen. O sea, yo creo que sería, y perdón que yo cuando voy leyendo, tengo evidentemente a la hora de proclamar la palabra en la Santa Eucaristía, no voy a hacer esto, pero piénsenlo, es que la reacción que da es ganas de decir, ¿en serio ustedes creen? Yo honestamente, están lejos ustedes de creer lo que deberían de creer. Y es que eso está ahí, pues, o sea, vemos situaciones en las que pareciera que hay una cierta madurez, pero en el fondo no la hay. Ahora sí nos estás hablando claro, ahora ya creemos en ti porque ya nos estás hablando en parábolas. Pero, digamos, creemos que vienes de Dios. Realmente hay tanto que cambiar, tanto que transformar. Y bueno, y fíjense, la idea es clara, ¿no? Dentro de un poco me verán y dentro de un poco no me volverán a ver, dice, ¿se acuerdan del Señor que ha dicho esto anteriormente? Pero bueno, vamos por partes. Ahora hablas claramente. Y fíjense, la palabra aquí claridad, lo que traduce por claridad, franqueza, es parresía. ¿Se acuerdan que lo hemos y no en paroimía. El paroimía es la parábola, es el lenguaje, como el lenguaje figurado. Y no está hablando, pero fíjense, el problema es que creen entender, creen que entienden, pero realmente no entienden. Realmente todavía les falta. Por eso ahora sabemos que lo sabes todo, hoy das pantas, dicen ellos, y por eso creemos, pistoumen, que ha salido exetes de Dios, ¿no? Ha salido oti apotheus exetes, es decir, que ha salido de Dios. Bueno, están diciendo una verdad, pero no la entienden. Sí, ha salido de Dios, sí, pero no entienden todavía la profundidad de esto, ¿no? O sea, es decir, les falta la firmeza, les falta la consistencia, les falta, por eso Jesús les dice, en verdad creen, en verdad, arti pisteuete, en verdad creen, piensen, ya, el término no de la areteia, arti pisteuete, en verdad creen, en serio creen, ahora creen, porque no es en verdad, sino ahora, arti pisteuete. Y entonces, fíjense, sabe Jesús que tienen una fe, llamémosle incipiente, el brote, pero todavía no llega a ser fe madura. Y se va a notar evidentemente en lo que sigue, ¿no? Porque llega la hora, es más, ya está aquí. Iduergetai ora kai, es decir, ya está aquí. Y fíjense, dice, en que serán escorpistete. Escorpistete significa desparramados, dispersados, que es lo que se traduce, y me dejarán solo, dice el Señor Jesús. Me dejarán solo, pero yo no estoy solo. ¿Ya? Yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Por eso, Kayuk, Eimi monosoti o pater, ¿ya? El Padre está conmigo. ¿Ya? Claro, está fuerte porque es esta expresión en lo que, como le diríamos, comparamos los errores humanos, la mentalidad humana, la pobreza humana, la fragilidad humana, el fracaso humano frente a la perseverancia de Dios, ¿no? Frente a la actitud divina de mantenerse. Por eso les he dicho esto para que tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, la tlipsis, ¿se acuerdan? Tlipsis, ¿ok? Pero tengan ánimo, zarceite, confianza, pongan, porque yo he vencido al mundo. Este verbo vencer, aquí en este caso, lo conocen el verbo, ¿verdad? Padre, usted se pone a decir eso, nos ofende cuando dice eso. Piensen, hombre, más de alguno de ustedes ha usado eso, ¿ya? Sí, esos, ¿cómo le dicen en otras partes? Zapatillas, le dicen en el Perú, zapatos tenis, les dicen en otro lugar, nosotros les decimos tenis aquí, sneakers, se les dice también en Estados Unidos, es decir, esos zapatos deportivos que son marca Nike, no estoy haciendo publicidad, solo estoy marca Nike, bueno, Nike es victoria. Y entonces precisamente por eso, Nenikeka, es decir, he vencido, es el triunfo. Por eso les decía que la palabra la conocen porque viene de ahí, pues de esa marca, ¿no? Nike, la victoria. Entonces eso, y por eso se pone como el logo de ellos es como un cheque, como un... ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el triunfo, el que ha vencido. Bueno, pues Jesús no es que tiene zapatillas, no piensen ustedes, no es que va a andar haciendo tenis o lo que sea, no. Es que lo que es la victoria total. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Bueno, entonces no tengamos miedo. Si Él ha vencido, si ha vencido la cabeza, podemos vencer nosotros que somos miembros del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, ahí está. Bueno, estamos viviendo la experiencia todos
y la vivimos en todo momento de la comprensión imperfecta. ¿Ok? Y por eso, lamentablemente, cuando nuestra fe es probada, como que flaqueamos, ¿no? Por eso hay que pedirle al Señor esa paz, tener esa paz en Él, esa irene, esa paz en Él, para la victoria total, para el triunfo total, que no es nuestro, ¿ya? No es nuestro, es el triunfo de Él. Les invito a hacer oración, en este caso es el Salmo 67. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa y se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan I Papa y Mártir. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz lunes para todos. Y sí, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.